Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Villegas Balcázar, integrante del equipo número 4, compuesto por José Gildardo Lizama García y Miguel Ángel Uscanga Madrigal. Bueno, en este video les explicaré un poco sobre las características de los semiconductores de potencia y su aplicación, en este caso en el control de motores. Continuamos. El diodo de potencia. El diodo de potencia es un dispositivo semiconductor unidireccional. Eso quiere decir que solo conduce la corriente en un sentido. En las dos gráficas que se muestran a continuación en la diapositiva, en la primera se muestra el diodo en modo conducción y en la segunda gráfica se muestra en modo donde no está conduciendo la corriente. Características fundamentales: su tensión de ruptura, la caída de tensión en conducción, su corriente máxima y su velocidad de conmutación. Los parámetros fundamentales para seleccionar un MOSFET: tensión de ruptura, corriente máxima y tensión colector-emisor. La tensión de ruptura de dispositivos comerciales de media tensión varían desde 250 hasta 300 volts, que son poco usuales, y en los de alta tensión que van desde 600 volts hasta 1200. El transistor bipolar de puerta aislada o IGBT funciona como un MOSFET y un dispositivo bipolar. Su alta capacidad de manejar corriente como un dispositivo bipolar y la facilidad de manejo como un MOSFET. La menor capacidad de conmutación como los dispositivos bipolares y no tiene un diodo parásito. La estructura del IGBT es similar a la de un MOSFET, solo que con la diferencia que este tiene un sustrato P bajo el sustrato N. El IGBT se suele usar cuando se dan estas condiciones: un bajo ciclo de trabajo, baja frecuencia menores a 20 kHz, aplicaciones de alta tensión mayores a 1000 volts, una alta potencia más superiores a 500 kW. La aplicación típica del IGBT sería en control de motores, en sistemas de alimentación ininterrumpida, sistemas de soldadura, iluminación de baja frecuencia menores a 100 kHz y alta potencia. El SCR tiene una enorme capacidad de manejar potencia y son muy robustos. En pocas palabras, son un poco grandes. Son de los semiconductores con mayor capacidad de manejar potencia. Eso quiere decir que probablemente lo sigamos usando. Tiene una estructura de 4 capas NPNP. El DIAC. El DIAC es un dispositivo que al dispararse se comporta como un diodo. Cuando su corriente pasa por cero se apaga. Para dispararlo hay que sobrepasar una tensión característica BDIAC, que suele ser de 30 volts. Es totalmente simétrico. El DIAC no es un interruptor y en sus aplicaciones se puede usar para disparar un TRIAC y tiristores. El GTO en sus aplicaciones se solventa el inconveniente de los SCR, que no se pueden apagar. Con corriente entrante por puerta se dispara y por corriente salida por puerta se apaga. Aplicaciones en motores. Las aplicaciones pueden ser desde variadores de frecuencia y rectificadores puente H. El variador de frecuencia entrega al motor un voltaje alterno de amplitud y frecuencia variable, y lo anterior implica el uso de un inversor, como se muestra en la imagen, el rectificador, y luego llega lo que es el inversor. El variador de frecuencia, generación de tensión y frecuencias variables, como en el ejemplo de las dos gráficas se muestran un voltaje de 120 volts, pero a diferencia de la primera con la segunda, que solo se utiliza la mitad de frecuencia en lo que es la segunda, que va desde 60 y la otra a 30 Hz. En la siguiente gráfica se muestra un voltaje diferente pero a la misma frecuencia, que son 120 volts y 60 Hz a 60 volts a 60 Hz. En las últimas dos gráficas se forma una onda PWM con un voltaje que va desde 120 volts y una frecuencia de 60 Hz, con la segunda que sus parámetros son la mitad, o sea que son de 60 volts y 30 Hz. Las aplicaciones se utilizan en lo que es minería, molienda de cobre, laminadoras, prensas, bombas, transporte, lo que puede ser ascensores, escaleras mecánicas, trenes, camiones, autos, etc. El puente H. La principal aplicación de estos convertidores reside en su empleo de el accionamiento de motores de corriente continua.
en fuentes de voltaje conmutada, activación de robots, aire acondicionado. Sus desventajas son sus conexiones en cascada, requieren fuentes desaisladas para cada etapa del puente, por tanto será necesario emplear un transformador con múltiples secundarios o a su vez múltiples transformadores. Bueno, eso fue todo del tema, no abarcamos mucho, pero espero que sea suficiente. Gracias por su atención.